Armando. Yo soy artista, soy estudioso de la evolución y de las leyes naturales. Soy amante de la biología y he seguido la evolución del virus de la pandemia a un inicio y quiero explicarle un poco algunos detalles, algunas cosas que no se comprenden bien. En el campo de la ciencia, hay la opinión sobre si los virus son seres vivos o no, está dividida. Predomina el pensamiento de que los virus no son seres vivos, pero bueno, yo soy del pensamiento de que los virus sí son seres vivos en base a esto creo mi estudio, mi pensamiento. Hay quienes plantean que los virus no son seres vivos porque su razón principal es que no tienen metabolismo propio, otras más que no tienen algunos determinados activos por encima. Yo no lo considero así porque considero que dentro del virus sí ocurren procesos y ahora voy a explicar. Cuando en el más primitivo aparecieron las primeras moléculas que tenían comportamiento de ser vivo, esas primeras formas dieron origen a dos vertientes principales. Dieron origen a las bacterias y dieron origen a los virus. Las bacterias vivían de diferentes elementos del medio, diferentes sustancias, del sol, del agua, y el virus vivía de las bacterias. El virus es el primer parásito de la historia. Cuando el trabajo del virus de reproducción, ustedes ven que el virus siempre tiene como una especie de pinchito. Él con esos pinchitos perfora la pared de la bacteria. Esas protuberancias tienen un determinado tipo de atracción que se pega a la pared de la bacteria y entonces se activa un mecanismo interno del virus que le pasa adentro de la bacteria una copia de su información genética. Esta copia de la información genética vendría siendo como una especie de vaina, el equivalente a una especie de vaina que tiene muchos huevitos que se reproducen dentro de la bacteria y después cada huevito crea su propio caparazón, crea su cobertura, su nave, y entonces parasita de esta forma a la bacteria y a la célula en sentido general. Luego, cuando ya la bacteria no aguanta más, estalla y todos estos nuevos virus salen afuera a volver a repetir el proceso. Así es como el virus infecta a la bacteria. El virus nos infecta a nosotros, pero no es que nos infecta a nosotros, es que él infecta a nuestras células. Es como los ladrones. Llegan a una ciudad y ellos no pueden hacer nada si no entran a las casas. Muy importante recordar que el hombre ha dividido el estudio de las leyes en tres grandes grupos. Está el grupo de las leyes universales, las leyes generales y las leyes particulares. Ahora, las leyes que rigen el comportamiento de los seres vivos son el grupo de las leyes generales. Y el virus, independientemente de que algunos lo consideren como un ser vivo y otros que no, el virus nace, se reproduce y muere. El virus evoluciona por selección natural, igual que los seres vivos, y el virus sigue la ley general del comportamiento de los seres vivos. Los seres vivos luchan por la existencia y el virus también. Por generalidad, los seres vivos tienen acciones que favorecen su vida y su reproducción, y el virus sigue esta regla.
La pandemia se comporta como cuando uno tira una piedra en un lago, que crea una ola, que esa ola empieza a caminar y empieza a disminuir su tamaño, empieza a caminar y cada vez es menos intensa. Es lo que está pasando con el virus, porque él es un desequilibrio natural. Él es un desequilibrio natural que surgió de una forma que está creando problemas, y él solo, poco a poco, tiene que ir buscando su equilibrio. ¿Qué pasa? Que esto es una cosa que está pasando a nivel mundial. En el mundo entero, las personas que desarrollan síntomas de la enfermedad son hospitalizadas, son aisladas. La gente ve a alguien tosiendo y se aleja, no quiere contacto con este tipo de gente. Y de un principio, las variantes del virus que crean síntomas comienzan a ser menos exitosas. ¿Qué pasa? Que esto también juega un poco con la comprensión del fenómeno. Aparece el fenómeno, no se comprende bien, más o menos uno se va informando y entonces uno va tomando medidas. Esto es una cosa que ocurre a nivel mundial. Supongamos que el virus es un grupo de curieles negros que tenemos, que se nos escaparon. Esos curieles empiezan a reproducirse. En algún momento va a aparecer algún curiel de color. En algún momento va a aparecer algún curiel de color, porque esto está basado en leyes naturales. Esto está basado en la variación hereditaria. Que esto lo podemos ver nosotros en nuestra vida cotidiana, como que nosotros podemos tener 100 hijos con la misma pareja, que los 100 van a ser diferentes. Esto es una ley y se aplica para todos los seres vivos y se aplica para los virus. Y esto lo que quiere decir que en el mundo nadie es igual a nadie. Ahora, después esto es variación hereditaria. Después esto viene la selección natural, que para comprender la evolución de un virus como esto, tenemos que observar qué variantes él está mostrando. Qué variantes él está mostrando y cuál es su principal obstáculo. Su principal obstáculo es las medidas que está tomando el hombre para no enfermarse. Ese es su principal obstáculo. Entonces después nos tendríamos que hacer una pregunta: ¿cuáles serían sus variantes más exitosas? Aquí estamos viendo cómo operan las dos leyes. La variación hereditaria, que nos dice cuáles son las variantes que están apareciendo, y la selección natural, que es la que nos determina cuál de esas variantes serían las más exitosas. ¿Qué puede suceder? Que en algún lugar la ola se remarque más. Eso puede pasar porque en ese lugar, por determinadas razones genético-culturales, se pronuncia más la actividad de la pandemia, pero él al final va a calmarse y va a buscar un equilibrio. Esto pasó en Europa. El virus cogió mucha fuerza. Y es como en el lago, cuando tú tiras la piedra en el lago, que de momento la ola se topa con una parte baja del lago y levanta más la ola. Eso no quiere decir que al final ella vaya a equilibrar. Este curiel con el que estamos comparando el virus, en un momento determinado empezó a crear una diversidad. Curieles de varios colores, no todos ellos se comportaban de la misma forma. ¿Y qué es lo que pasa con las variantes más agresivas del virus? Cuando el virus mata a una persona y esa persona la entierran con ropa y todo por temor, el nylon, y la entierran. Esa persona muere, pero ahí con esa persona el virus mismo se enterró. O sea, él está haciendo una cosa que parece absurda. Él mismo está matando a su mundo. Y entonces no se aplica muy bien, porque bueno, los seres vivos luchan por la existencia y él mismo se está matando. Lo que pasa es que como él va dando diferentes variantes, hay variantes que no te matan, hay variantes que son asintomáticas y hay variantes que pasan por la población sin obstáculos.
principio yo me lo esperaba y se está viendo de que hay personas que usan el virus de manera asintomática, que ya esto es otra cosa, porque yo considero que existen dos tipos principales desde este punto de vista que les voy a explicar. Existen dos tipos principales de asintomáticos. Está el primer asintomático que aparece en China, que es la persona que tiene un sistema inmunológico, una forma en su garganta, una forma de su organismo que no permite que su cuerpo releve síntomas. Y después aparece un segundo tipo de asintomático, que es el que adquiere una variante del virus que es menos agresiva. Quiero aclarar algo porque la gente me pregunta y la gente me dice, no, porque vamos creando inmunidad. Sí, las personas van creando inmunidad. Pero una cosa es lo que estoy planteando, de que el virus va reduciendo su agresividad, y otra cosa es que las personas van creando inmunidad. Las dos cosas van sucediendo. Pero por ejemplo, hay lugares en que la pandemia se ha tomado de una forma experimental, como en Suecia, que no se tomaron medidas, se quedó todo abierto y la pandemia empezó a caminar por el país y empezó a tener un comportamiento totalmente normal, parecido a su primer comportamiento en China. Un bulto infectado, muchos muertos, porque están basando su pensamiento en algún concepto al que le llamaron inmunidad colectiva. La inmunidad no se transmite de una persona a otra. No es que yo me hago inmune y voy a ser inmune a los demás, no. La inmunidad es la única forma que se transmite hasta el momento, es de madres a hijos, por la lactancia. Una cosa es que yo me haga inmune a la enfermedad y otra cosa es que el virus va reduciendo su agresividad por las medidas que van tomando las sociedades. Es como si apareciera una persona que es desagradable, que es malintencionada, pero depende de las demás personas. Y entonces las demás personas han aprendido a vivir con ella, pero a tener la distancia. Y entonces esta persona ha tenido que cambiar su forma de ser y volverse un poco más agradable para poder llegar a las personas. Hay veces pensamos de que la naturaleza se comporta de una manera inteligente y de una manera consciente. Y el problema es eso lo produce la selección natural. La variación hereditaria y la selección natural. Es que los seres vivos, un ser vivo no evoluciona. Lo que evoluciona es un grupo, una especie. Debido a que los más adaptados son los encargados de crear la nueva diversidad, que tiene su comportamiento como base en quién, en el que sobrevivió y más descendencia dejó. No es el que se murió, como las variantes del virus que matan a las personas y ellas solas se entierran. Sabemos que el virus, por donde más común él ingresa al cuerpo, su vía más común es por la nariz, mediante la respiración, y se aloja en las fosas nasales. Él ahí se pasa unos días y después sabemos que él se traslada hacia los pulmones usando la garganta hasta que llega a la tráquea y va hacia los pulmones. Bueno, los primeros días que lo tenemos en la garganta, hay mucho, en el virus se está estudiando en muchos lados y hay muchas personas que dicen de que estudiar de que el virus, las gárgaras agua con sal, las gárgaras con agua con vinagre no le hacen nada. Caballero, les voy a decir una cosa, toda la medida que uno tome para combatir el virus está bien. Recordemos que este mundo es diverso y que nadie es igual a nadie. Están los que no van a poder con el virus, están los que van a poder con el virus y no se lo van a sentir, y están los en medio, los que no van a poder, pero si tú los ayudas un poquito, sí pueden. Y tenemos de que el virus
es una información genética encapsulada. Encapsulada se está hablando de un principio que con una grasa, que es una grasa, es un lípido. El vinagre descompone los lípidos. Es muy recomendable que uno tenga algún temor porque conversó con una persona o tenga algún temor porque le huele un poco a la garganta, que haga agua con vinagre y agua con sal. Sería muy bueno porque a la garganta uno puede tener acceso. Cuando el virus está en esta área aquí, uno puede atenderlo con facilidad. El problema es cuando es baja para la tráquea. Ya cuando es baja para la tráquea viene el problema más grande porque tú no puedes acceder a la tráquea, tú no puedes acceder a los pulmones, pero en la garganta sí. Y él se establece aquí durante unos días primeramente. Ahora, hay muchas empresas en el mundo que están estudiando el virus, están dedicando sus estudios a encontrar una vacuna. Hay muchas empresas que no te van a decir a ti. Hay muchas empresas que no nos van a decir de que el virus, el agua con vinagre lo mata, porque no les interesa, porque no tienen tiempo para eso, no dedica su tiempo a lo que uno quiere, no a lo que uno no quiere. Y ellos no les interesa decirte que una gárgara de agua con sal en los primeros días pueden matar al virus, porque ellos no tienen ni tiempo para coger una muestra y echarle agua con vinagre a ver qué es lo que sucede. Su tiempo es para crear una vacuna, patentarla y venderla. Ahora, cuando la pandemia llega a nuestro país, no llega exactamente como ella ha salido de China. Ella un poco debilitada. Es como si recordemos primero, el virus aparece de una forma, él empieza a crear una diversidad y después es que llega a nuestro país. Cuando la pandemia llega a nuestro país es como si nosotros vertiéramos en un terreno dos rastras de curieles. Y automáticamente empecemos a sacar todos los curieles de color, y dejamos nada más los blancos. Los blancos algunos van a seguir pariendo un poco de color, seguimos sacándolo de color, nada más se quedan los blancos. Que al final esos curieles son blancos y paren blancos y vuelven a parir blancos. Es lo que ha pasado en Cuba. Yo realmente agradezco de que en este sentido el gobierno y la salud cubana han hecho las cosas como lo hicieron, porque en Cuba a todo el que desarrollaba síntomas lo sacaban, a él y al grupo asociado a él lo sacaban. ¿Y cuáles son las variantes invisibles que no pueden sacar? Las asintomáticas. Las asintomáticas hace cuestión de un mes, todo después que la gráfica hizo la curva y empezó a descender, todo el que salía era asintomático. Salen 20 personas y de las 20, 19 son asintomáticas. Salen 14 y de las 14, 13 son asintomáticas. ¿Qué es esto? Que el virus ya cambió. Ahora lo que hay por la calle es como una especie de vacuna natural. Yo he hecho encuestas y alrededor del 80% de las personas que he encuestado desde que comenzó la pandemia han manifestado síntomas de alguna forma. El que no tuvo dolor de cabeza un día se pasó con congestión nasal, el que no tuvo fiebre un día, y tengo pruebas de gente que han tenido esos síntomas y se han hecho las pruebas y le ha dado positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya gran parte de la población cubana ha experimentado el virus de alguna forma, y es muy probable que cuando tú experimentes el virus ya has creado una inmunidad hacia el virus, o sea, no lo repitas. Hay probabilidades que también lo vuelvas a repetir, pero hay probabilidades que no lo repitas más, y si lo repites no sea como la primera vez. Mientras más tarde
en experimentar al virus, más asintomático va a ser. Entonces esto es muy bueno que se comprenda, porque hay muchos países en el mundo que están pasando trabajo, y si entienden esto tienen una noción de cómo combatir la pandemia. Y sería muy bueno también de que cada cierto tiempo esta variante nueva que ha surgido en Cuba, que es una variante bastante asintomática, yo quiero decir, hay muy pocos científicos en el mundo que hacen este tipo de trabajo, tienen la oportunidad de hacer algo así en una población tan grande. Y como cada isla es un laboratorio de la evolución, Cuba se comportó de esa forma, y en Cuba se ha logrado una cepa asintomática que está muy buena para estudiar. Sería muy bueno que cada cierto tiempo se guardaran muestras de esta cepa, porque estas muestras de la cepa pueden resolver problemas. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, esto está sucediendo igual. Esto es un fenómeno a nivel mundial, esto es un fenómeno al que no podemos esconderle la cabeza como hace la avestruz. Pero ¿qué pasa en otros países? Hay países que te sacan a los curieles de colores, pero te sacan a los que tienen recursos, a los que tienen dinero. Los que no siguen ahí en el patio y siguen ahí infestando, y sigue la misma situación. Por eso es que Cuba ha salido tan rápido de la pandemia, porque desde el primer momento se comportó como se comporta un organismo, que es una sociedad exitosa, que erradicó a todo el que tenía la enfermedad, a todo el que manifestaba síntomas. Porque una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Enfermo es el que desarrolla la enfermedad. De virus estamos llenos todos. Ahora mismo nos miramos la piel, la tenemos llena de virus. Pero una cosa es que nosotros tengamos un virus y otra cosa es que ese virus nos enferme. Entonces, este proceso en que el virus desciende su agresividad en Cuba, se aceleró porque por las medidas que se tomaron, se aceleró porque Cuba es una isla y se puede metizar. Hay otros países que le va a costar mucho trabajo salir del virus tan rápidamente porque no tienen sus fronteras cerradas como las tiene Cuba, porque no tienen acceso, toda la población no tiene acceso a la medicina, no tienen manera de evacuar las personas que han ido desarrollando síntomas. Yo aquí hice una gráfica mejor elaborada, porque el virus está siguiendo un patrón que no tiene nombre, no se le ha puesto nombre en la biología, pero ya yo lo conozco ya. Y entonces aquí yo enumeré varios de los factores que reducen el tiempo de evolución de germen. Y esto puede ser una gráfica general, una gráfica que nos puede servir para estudios de otras enfermedades. El primer factor que reduce el tiempo de evolución de germen es asociado directamente a germen, que es la velocidad de reproducción y transmisión de germen. Mientras más rápido se reproduzca germen, más rápido evoluciona. Porque les repito, los seres vivos no evolucionan. Lo que evolucionan son los grupos, las especies, debido a que los más adaptados son los encargados de crear la nueva diversidad. Este es el primer factor que enumero. El segundo es la comprensión de la emergencia y el pánico. El pánico, señores, es el recurso que tienen las sociedades para hacer de que este tipo de situaciones reduzcan su intensidad. Porque cuando la gente está bajo los efectos del pánico,
se esconde, se aísla, se distancia, y entonces las variantes que crean síntomas les cuesta más trabajo. Ahora mismo alguien está tosiendo, todo el mundo se va para allá, y den cuidado, entre los que fueron para allá también hay gente enferma, pero con otras variantes del virus que no crean síntomas. Otro factor que enumeré es la visibilidad de los síntomas. Claramente, si vemos los síntomas se ven. Uno es capaz de darse cuenta quién está enfermo y quién no está enfermo. Que no es lo mismo de quién está infectado y quién no está infectado. Nos damos cuenta de quién está enfermo y quién no está enfermo. Y nos distanciamos del enfermo. Así lo que estamos haciendo es distanciándonos de las variantes más agresivas del virus. Y el último factor que enumeré es cultura sobre el fenómeno, medidas y sincronización social con el fin de combatir la emergencia, que es lo que hicimos muy bien. Hicimos muy bien a operar de la forma en que operamos. Hicimos muy bien en operar como un todo. Hicimos muy bien en operar como cuando aparece un ciclón, que toda la sociedad se moviliza en torno a la emergencia, y eso lo que provocó fue esto, de que en Cuba haya una variante del virus que se está comportando prácticamente como una vacuna. Y esta es una gráfica que hice de relación de huésped y hospedero en el tiempo. Aquí abajo tenemos una relación parasitaria en que el huésped nos está parasitando. Aquí tenemos aquí en el medio, de manera neutral, tenemos una relación comensalista, donde podemos tener un germen, pero no nos hace nada. Y aquí tenemos una relación simbiótica, que es donde ya es el nuevo integrante nos está aportando un beneficio a la vez que nosotros se lo aportamos a él. Entonces sería de relación perjudicial hacia beneficiosa. Y aquí tenemos el neutro, que es el medio. Bueno, el virus apareció en este punto. Un punto de que él era agresivo. Tenía una relación parasitaria. Él iba a seguir un curso más o menos por aquí, más o menos bajando por algún área esta, pero él aceleró el proceso. Él aceleró el proceso hasta el punto en que ya la pandemia aparentemente desaparece, y entonces vuelve a establecer una meseta que sigue en descenso, y entonces este tiempo que está aquí, que denominé como aceleración del tiempo de maduración del germen, porque recordemos, él es alguien que aparece de una forma, pero él todavía tiene que buscar su forma más idónea. Él todavía tiene que buscar la forma en la que él encaja en el rompecabezas, porque apareció y creó un desequilibrio, y ese desequilibrio tiene que volver a equilibrar. Yo estoy viendo venir este ciclo desde el principio, y yo he hecho mis publicaciones en Facebook más o menos explicando cuál sería la evolución del virus, pero no he hecho mucho hincapié, no he hecho el video antes, porque mientras más las personas se relajen, más iba a demorar el virus en convertirse en lo que se ha convertido hoy en Cuba. El pánico es que hace que el virus baje su agresividad. Y estaba esperando el momento en que el virus ya bajara su intensidad de manera notable para explicarle esto de la manera en la que lo estoy haciendo. Una pregunta que quería hacer, ¿qué crees que pueda suceder cuando abran los aeropuertos ahora?
Cuando abran el aeropuerto, si la población no se ha inmunizado bien todavía, va a ser vulnerable. Hay una cosa que se puede explorar con esto que ha pasado en nuestro país con el virus, que se ha vuelto asintomático. Que si las personas experimentan el asintomático, gran parte de ellas van a quedar inmunizadas. Porque esto es como la varicela, que uno la coge una sola vez. Siempre hay algunos que la repiten. Como la varicela siempre hay uno que la coge 2 veces. Eso es una cosa normal, pero ya el cuerpo te queda más preparado para la enfermedad. Ya si la repites no va a ser igual que la primera vez. Ya tu cuerpo ya ha creado las proteínas que neutralizan al virus. Y ya supera la enfermedad de una forma más fácil. Es muy probable que ni te enteres, como la primera vez. Y otra pregunta le iba a hacer con respecto a que dicen que hasta que no esté la cura vamos a ir así. Bueno, yo estoy viendo que este fenómeno apareció. Yo siempre supuse que esto podía pasar en algún momento. Pero nosotros podemos explotar una cosa ya que nosotros somos un archipiélago, somos una isla. Nosotros podemos aprovechar una cosa ya que somos una isla y que somos un archipiélago y estamos llenos de islotes y cayos. Nosotros pudiéramos hacer una especie de filtro. Una especie de filtro como lo tienen los organismos normales, como lo tiene el cuerpo humano cuando uno va a comer algo. Una especie de filtro que como nosotros tenemos callos grandes que se le puede hacer aeropuerto o que incluso algunos puede ser que tengan aeropuerto. Nosotros podemos construir un hospital para cuando se presente una situación como esta nuevamente, la gente vaya directo a que venga al país, tengan que entrar directamente por ese aeropuerto. Ese aeropuerto es un hospital, ahí se estudian a las personas, el que está limpio puede entrar, el que no se queda. Incluso ese hospital se puede hacer especializado en este tipo de situaciones, porque esto que pasó ahora es muy probable que en algún momento de la humanidad empiece a pasar más a menudo, porque el mundo es diverso y hay personas de todos los tipos, y ya el hombre está experimentando con la información genética. Ya el hombre está experimentando está creando seres vivos microscópicos. Y uno tiene que estar preparado. Nosotros como sociedad debemos estar preparados. Y entonces le daríamos todavía más valor a nuestro país. Porque tenemos una cosa, tenemos un filtro y que nos protege frente a este tipo de fenómenos. Y con respecto a la entrada de las personas, las pruebas, ¿cómo sería el proceso? Lo mismo más o menos que yo les recomiendo a todos mis amigos. Cuando vean a alguien tosiendo, aléjense. Sí, hay que hacerle pruebas a todo el mundo, pero puede ser de que el virus en algunos lugares incluso ha evolucionado de tal forma de que es transparente hasta en las pruebas, o sea, no se ven las pruebas. Y lo importante de esto parte de la importancia de esto es de que la población esté preparada. Esa variante asintomática que hay en Cuba la podemos aprovechar con el fin de inmunizar a la población. Es inmunidad sin riesgo, es una cosa muy beneficiosa porque este fenómeno en el mundo va a tardar. Hay países en que pobres, hay países que hay mucha diferencia de clase, que las personas no pueden acceder a los hospitales, no pueden acceder a un aislamiento, y en esos países la pandemia va a demorar muchísimo y nos va a estar refrescando una y otra vez. Pero si nosotros
ya somos inmunes al virus, ya hemos experimentado el virus alguna vez, de alguna forma, ya no nos va a hacer lo mismo. Y entonces ahora mismo en Cuba es muy probable de que una gran parte de la sociedad ya haya experimentado el virus de manera asintomática. Comprender esto, porque hay muchos lugares en el mundo que si comprenden esto pueden tener una mejor noción de cómo operar e inmunizar a su grupo, a su pueblo, a su localidad. Pueden pasar varias cosas. Puede ser que él llegue para quedarse de una forma asintomática hasta un punto en que nosotros nos olvidemos totalmente de él, porque no hace nada, es como cualquier otro virus que hay en un tronco o una mata cuando uno la toca, en cualquier parte. Puede ser que se convierta en una cosa incluso beneficiosa, porque los virus crean diversidad de comportamientos en los seres vivos, y puede ser que incluso sea capaz de hacer que las personas tengan una integración social más cálida, y pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí es seguro es que el virus va a mermar su letalidad a nivel mundial, y de que en Cuba eso se aceleró. Hay estudios que plantean que el virus está envejeciendo, y no es precisamente que el virus está envejeciendo. El virus no es un búfalo que tú pones en un lado y él se queda ahí de esa forma. El virus es un ser vivo. En un ser vivo, un virus puede envejecer, un virus puede inhabilitarse un día, pero el grupo no envejece. El grupo lo que ha hecho es adaptarse a las sociedades humanas. Lo que está buscando es la manera de poder estar. Él está buscando la manera, bueno, si de esta forma no puede, está probando por otra forma. Es lo que está ocurriendo con el virus. Bueno, Pedro, ¿el virus usted cree que todavía esté vivo en el ambiente, que todavía está aquí en el país, está vivo todavía? A ver, el virus está y va a estar todavía un rato. Lo que ya no está es la enfermedad que él produce. Él está, lo que está en una forma, en una variante de que no te hace daño o te relega síntomas muy leves, como la que ha experimentado gran parte de la sociedad desde que empezó este fenómeno. Es decir, que según el estudio que usted ha dicho, él ha evolucionado y ha cambiado, ¿no?, para poder subsistir en el entorno de Cuba, en el clima, en las condiciones que tiene Cuba. Así mismo. Él ha evolucionado y se ha convertido en asintomático la enfermedad. Lo que pasa es que Cuba ha tomado medidas bastante tajantes, y lo que ha provocado esto es lo que ha provocado que el virus en Cuba evolucione todavía más rápido que en el resto del mundo. Y que en Cuba sea uno de los lugares donde ha aparecido versiones tan asintomáticas del virus de una forma tan rápida. Una pregunta le voy a hacer: ¿hasta cuándo usted cree que sea necesario el uso del nasobuco? Bueno, yo pienso que ya se podría poner el nasobuco de manera opcional. ¿Qué digo de manera opcional? Voy a explicar esto con una metáfora. Los seres vivos, por generalidad, reconocen sus capacidades. Hay algo que tenemos dentro que nos dice qué podemos y qué no podemos. Una vez venía por el mundo caminando tres hermanos y llegaron a un precipicio. Uno dijo, yo me lo brinco, y se lo brincó. El segundo dijo, yo no me lo brinco, y dio la vuelta y también dijo. El tercero dijo, yo me lo brinco, se lo brincó y se mató. Los dos que llegaron
fueron los que continuaron su vida, fueron los que tuvieron hijos, fueron los que fundaron la humanidad. Humanidad que heredó como característica que los seres vivos reconocen sus capacidades por generalidad. Entonces, si tú consideras de que todavía debes usar nasobuco, debes usarlo todavía, pero si tú consideras que ya la etapa del nasobuco pasó, pienso que puedes dejarlo de usar. Eso hay algo dentro de ti que te lo dice, que te lo indica. Espero que les haya gustado la explicación sobre este fenómeno y espero que sea alguna utilidad, que sirva para que nuestro país y otros países del mundo sean capaces de combatir esta emergencia de una manera más favorable. De todos modos, si quieren hacer preguntas en los comentarios, les puedo responder. Más adelante, a lo mejor haga otro video cuando les prometo que voy a seguir estudiando esta situación. Y más adelante haré una actualización de cuál ha sido y cuál debe ser la evolución de esta enfermedad.